Proverbios capítulo 11, versos 16 al 31. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Oremos. Padre, le agradecemos por su palabra en esta noche, le alabamos, Señor, porque la tenemos, Señor, en nuestra guía, nuestra ayuda, Señor, para nuestra vida, y le rogamos, Señor, que por medio de la guía de su Santo Espíritu podamos comprenderla y obedecerla esta noche. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta noche de que la sabiduría trae recompensas a los que la buscan. La sabiduría trae recompensas a los que la buscan. Y vamos a ver en esta noche 3 puntos aquí. En primer lugar, versículos 16 al 23, vamos a ver que la sabiduría recompensa al cultivar virtudes. La sabiduría recompensa al cultivar virtudes. En segundo lugar, vamos a ver del 24 al 26, que la sabiduría recompensa cuando somos generosos. La sabiduría recompensa cuando somos generosos. Y en último lugar, versos 27 al 31, veremos también que la sabiduría recompensa a los que procuran el bien. La sabiduría recompensa a los que procuran el bien. Vamos a ver entonces en esta noche que la sabiduría trae recompensas a los que la buscan. Y claro que sí, Dios, dice Hebreos 11:6, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios da premios, recompensas a los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí los que le buscan para tener sabiduría van a recibir recompensas. Así que es un buen camino la búsqueda de la sabiduría. Pero hay 2 requisitos que hemos aprendido hasta aquí. Lo primero, temer a Dios. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y temer a Dios significa odiar el pecado, aborrecer el pecado y buscar el bien. El segundo requisito para poder obtener sabiduría, que nuestro corazón se abra para estar listo para recibir la sabiduría de Dios, es la obediencia a Dios. Y obedecer a Dios significa amar a Dios. Una cosa es lo mismo, ¿no? Amar y obedecer es lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y se relaciona también con temer a Dios, porque temer a Dios es aborrecer el pecado. Y el Salmo 97:10 dice, Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Así que esos son los 2 requisitos para que la sabiduría de Dios venga a nuestro corazón.
Amar a Dios es obedecer, temer a Dios es odiar el pecado. Porque por otro lado está la sabiduría del diablo, ¿no? Esta sabiduría diabólica que es de lo alto, no, es de la tierra, es terrenal, es humana, es diabólica. Está llena de malos frutos, pero la sabiduría de Dios viene de lo alto, está llena de paz y de buenos frutos. Eso lo estudiamos allí en Santiago capítulo 3. Santiago, sí, capítulo 3, del 13 al 18. Entonces, vamos a ver en primer lugar que la sabiduría recompensa al cultivar virtudes. Aquí se mencionaron las virtudes y las recompensas. Fíjese, desde el versículo 16 al 23, mire las virtudes que vamos a revisar en esta noche. En primer lugar, gracia. La recompensa por ser una persona agraciada, es decir, llena de gracia, es la honra, el ser honrado, el inspirar respeto. La segunda virtud es la misericordia y la recompensa es tener bien al alma, recibir bien al alma. Ya vamos a explicar qué es esto. La tercera virtud es sembrar justicia y el premio es un galardón firme, es decir, un premio seguro. La cuarta virtud es firmeza en la justicia. El premio es la vida abundante, la vida de Dios. La quinta virtud es limpieza, ser limpios. ¿El premio cuál es? Ser agradables al Señor. Otra virtud, un buen testimonio. El premio al tener un buen testimonio es liberación de dificultades y problemas. Otra virtud, discreción femenina, una virtud para las hermanas, para las mujeres, que sean respetuosas, ¿no? Que tengan honra. Dice ahí, el premio ¿cuál es? Belleza genuina. Y la última virtud es ser un hombre, una mujer con metas elevadas para Dios, por supuesto, ¿no? Metas elevadas. ¿Y saben cuál es el premio? El cumplimiento de esas metas. Desear grandes cosas para Dios. Y el premio de ese corazón es poder cumplir esas metas. Así que vamos a ver entonces verso 16. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Aquí la mujer agraciada se refiere a una mujer llena de gracia. Eso, por ejemplo, lo dice John Hill en su comentario. Una mujer llena de gracia, de la gracia de Dios. Es una mujer que inspira respeto, que inspira grandeza. Si usted me acompaña ahí al capítulo 31 de Proverbios, él habla más acerca de la mujer virtuosa. Luego de describir cómo es esta mujer tan valiosa, el versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es un tesoro preciado, ¿quién la hallará? El que la tenga, ¿cierto? Es un hombre bienaventurado, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Es una mujer valiosísima. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esa es la mujer llena de gracia. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por otro lado, los que son fuertes únicamente logran riquezas materiales. Es decir, la mujer llena de gracia, sin recursos materiales, sin dinero, hace algo que es mayor que el dinero, que es el tener honra, el tener honor. Pero aquel fuerte, que por medio de su fuerza logra riquezas materiales, sin duda es algo bueno para este mundo. Pero el ser llenos de gracia es algo que el dinero no puede comprar. Así que es más valioso. Versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El hombre o la mujer que son misericordiosos, lo que están haciendo es hacerse bien a sí mismo.
Mucho de la paz personal que tiene un hombre o una mujer viene porque son bondadosos con los demás. La gente que es buena con los demás, misericordioso con los demás, sienten en su alma paz. Pero fíjense el malo, ese hombre que aparentemente tiene éxito, pero por ser implacable con los demás, por ser rudo con los demás, por ganar las cosas por medio muchas veces de la fuerza, si pudiéramos ver su corazón, es un hombre atormentado, es una mujer atormentada. Es mejor ser misericordioso, ser bondadoso con los demás, paciente con los demás, porque uno va a tener, ¿qué cosa? Paz en el alma, va a tener un bien en el alma. Pero el hombre que logra el éxito, a lo mejor por medio de la fuerza, por medio de golpear la mesa, ¿no?, del grito, logra cosas por la fuerza, pero en su corazón está atormentado. Versículo 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Por qué es una obra falsa la del impío? Porque aunque la haya realizado legalmente, sin dañar a otros, su problema es que confía en ellas, sin darse cuenta que solamente tienen un valor temporal. Mucha gente confía en su cuenta de banco, en su buena jubilación, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿En qué están confiando ellos? En algo temporal nomás. Por lo tanto, es una obra falsa. Pero termina diciendo el versículo, pero el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mucho mejor que una buena jubilación, que buenos ahorros, que casa propia, que un montón de cosas que sin duda son buenas en este mundo. Pero mejor es aún tener ese galardón firme que se recibe allá en el cielo después de esta vida en este mundo. El hombre justo pone su mira en Dios. La mujer justa pone su mira en Dios. Y todo lo que hace, lo hace con ese deseo. Por lo tanto, las consecuencias de las cosas que hace tienen un valor más allá de las cosas de este mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pensar en que todo lo que hagamos, ojalá tenga un fruto eterno. Que tenga un fruto eterno. Porque la única cosa que va a sobrevivir para la eternidad es lo que hagamos para Dios. Porque todo lo que hagamos para este mundo va a quedar aquí, ¿no? Pero si lo ponemos en la cuenta del cielo, eso va a ser eterno. Cuando nosotros le hablamos, como compartía nuestra hermana, hablarle a un niño del Señor, en vez de hablarle de otra cosa o regalarle algo. Si ese niño se convierte, ¿qué hizo usted? Invirtió para algo que es eterno, un alma que se va a salvar. Eso no tiene precio. Verso 19, perdón. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El impío solamente acumula y acumula, pero para este mundo nomás. Pero necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Recuerda lo que dice ahí el Señor en los Evangelios? Pero el justo acumula para la eternidad. La justicia prolonga la vida, la maldad la acorta. Y lo mismo lo vemos en la salvación. Los que reciben la justicia de Cristo tienen vida eterna. Los que no creen irán a la muerte eterna. Se cumple. Ahora sí, verso 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Qué hacen los perversos de corazón? Con su mente. Están maquinando maldad, procesando pensamientos y terminan haciendo todo tipo de maldades. Por esa razón es que son abominables a los ojos de Dios. Están todo el día pensando qué mal hacer. Pero los perfectos de corazón, ¿qué hacen? Son aquellos que piensan en lo excelente, en Dios y en sus buenos caminos. Por lo tanto, su andar es recto. Por eso son agradables a Dios. Y si usted recuerda, en el Nuevo Testamento encontramos la misma enseñanza cuando Pablo le dice a los romanos ahí en el capítulo 12 que tenemos que estar transformando constantemente, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Ahí en Romanos capítulo 12 les dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero el impío no hace eso. El impío está todo el día pensando cómo vengarse, cómo hacerle mal al justo, cómo tratar mal a otro, cómo tomar ventaja, cómo robar. Solo abominación. ¿Cuál va a ser
el fruto de esta persona, 21, tarde o temprano, dice aquí, verso 21, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Mano a mano, dice el original hebreo. Como quien hace un juramento, ¿no? Cuando nos tomamos de las manos y nos comprometemos, así dice, tarde o temprano, mano a mano, así de seguro será el castigo del malo. Llegará seguro, tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero será. Ya sea en esta vida o en la siguiente, si es que no se arrepiente. Su castigo llegará, pero la descendencia de los justos será librada. No todos los hijos de creyentes necesariamente llegan a ser creyentes, porque nuestros hijos no nacen creyentes. Y de hecho muchas veces hijos de personas no creyentes llegan a ser creyentes y sus padres nunca llegan a ser creyentes. Pero pueden llegar a ser bendecidos de alguna manera. Pero toda persona debe responder personalmente a Dios por su salvación. Es decir, un hijo de creyentes no nace creyente. Él mismo en algún momento va a tener que responder por su propia salvación y creer personalmente en Cristo. Pero si nuestra descendencia no son creyentes y les va bien, tienen riquezas, pero empiezan a confiar en ellas, saben, lamentablemente no son diferentes a los necios que se mencionan acá, que confían en las riquezas y las cosas de este mundo y no en Dios. Por eso la importancia de que nuestros hijos, nuestros nietos, les hablemos del Señor Jesucristo y de la salvación. Y de alguna manera nuestra descendencia será librada de los problemas. Los hijos de los justos son librados sin el poder del dinero o de lo material, sino por su buena conducta de piedad. En este caso, claramente, si son creyentes también. Mire conmigo en el capítulo 37 del Salmo, de los Salmos, Salmo 37, verso 25. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. En una ocasión se hizo un estudio de la descendencia de dos personas. Por un lado, de un pastor que se llamaba Jonathan Edwards, y por otro lado, de un famoso malhechor también en Estados Unidos. Y se estudió su descendencia. Y qué interesante, la descendencia del pastor Edwards, pastores, misioneros, médicos, personas buenas que hicieron el bien, hasta inventores. Y se estudió la descendencia de este ladrón, de este malhechor, y la descendencia era igual. Malhechores, ladrones, personas malas que estuvieron en la cárcel, etc. Se cumple lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué tenemos que hacer? Instruir al niño en su camino, hablarles del Señor. Versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Este zarcillo de oro era un adorno muy común en el Oriente Medio de aquel tiempo, era algo muy elegante. Pero el cerdo, ¿qué es el cerdo? Es un animal que según la ley hebrea es un animal inmundo, ¿cierto? No se puede comer. Aquí entonces se junta una gigantesca ironía, muy grotesca, ¿no? Colocar un adorno fino en el hocico de un animal inmundo. Probablemente es el cuadro más irónico que vemos hasta aquí en el libro de Proverbios, pero él lo hace para ilustrar algo muy importante. Que así de triste es ver a una mujer que es bella por fuera, pero que por dentro es apartada de razón, alejada de Dios. Literalmente dice el hebreo, de mal gusto o sin buen gusto. La razón es que la belleza física es algo accidental. Nadie la escoge. Nadie escoge ser agraciado o no agraciado. Nacemos así. Por lo tanto, es un simple accidente. Lo que no es un accidente es el carácter interno. Eso es algo que nosotros sí podemos cultivar. Y si una persona es agraciada por fuera,
pero malvada por dentro es algo muy, muy terrible. Incluso muchas, por la belleza física, pero alejadas de Dios, terminan solo siendo un objeto de bajas pasiones personales o de otros. Cuán importante es el carácter interno, el del corazón. Verso 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Cuál es el deseo de los justos? De la mujer justa, del hombre justo. Es el bien siempre, siempre orientado hacia Dios. Pero ¿qué hace el impío, el malo, el injusto, el necio? La ira. La ira es el medio de actuar de los malvados. Maltratan personas, así consiguen lo que buscan. Abusan y así consiguen las cosas. ¿Cierto? Gritan, golpean la mesa. Por esa misma ira y enojo se volverá contra ellos. Muchas personas así logran las cosas, con amenazas, con enojos, con ira. Pero en la ira de los hombres, ¿lo recuerdan? No obra la justicia de Dios. Por el contrario, el hombre y la mujer justa, ¿qué hacen? Buscan el deseo de los justos, es solamente el bien. Hemos visto hasta aquí entonces, en primer lugar, que la sabiduría trae recompensas a los que la buscan. Y lo primero que hemos visto aquí en los versículos 16 al 23 es que la sabiduría recompensa al cultivar virtudes. Y aquí vimos todas las virtudes que se han mencionado, ¿cierto? La gracia, la misericordia, sembrar justicia, firme en la justicia, limpieza, buen testimonio, conducta discreta de las hermanas, belleza genuina es el premio, ¿no? el galardón allí, metas elevadas y el premio es su cumplimiento. Pero en segundo lugar también vamos a ver en esta noche, en los versículos 24 al 26, que la sabiduría recompensa cuando somos generosos. Cuando somos generosos. Verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten entonces y se les añade más por su generosidad. Pero esto no es para todos. Hay personas que son generosas toda su vida y no siempre reciben, ¿ya? Pero hay quienes sí. Por otro lado, hay quienes retienen más de lo que es justo, es decir, guardan lo que deben pagar, guardan lo que deben cumplir en deudas, o personas que deben pagar un sueldo y lo retienen y no lo entregan, o préstamos, o compromisos que deben cumplir, retienen lo que es justo, no lo entregan. Esas personas, aquí dice, tienen un serio peligro, pueden empobrecerse por ser tacaños y no cumplidores. Versículo 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Literalmente el hebreo dice, el alma generosa será engordada, dice ahí, ¿no? Será aumentada. Es decir, es una promesa aparentemente no tanto por lo material, sino por lo espiritual, lo cual es mejor. Porque el ser generoso da beneficios que el dinero no puede comprar, como un alma saciada por Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, leemos y el Señor nos llena con su palabra y nos llena de gozo y de ánimo, eso no se puede pagar con dinero. No se puede, en ninguna parte se puede comprar, porque es algo que viene directamente de Dios. Esa saciedad la puede dar solamente Dios. Esa alma engordada, solamente Dios nos la puede dar. Esa alma satisfecha por Dios. Y los que se preocupan por saciar a otros, también ellos serán saciados. Hay que buscar que otros logren sus metas, que nuestros sueños sean que otros cumplan sus sueños, no vivir nomás para nosotros. Y aquí se nos dice que podremos ser saciados. Muchos no reciben lo que Dios quisiera darles justamente por esto, porque no son generosos. Si retenemos lo que es de Dios, estamos perdiendo las bendiciones que el Señor quiere darnos. Verso 26.
Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición sobre la cabeza del que lo vende. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Y quizás hoy también. Cuando los alimentos escasean, hay algunos que lo esconden, lo retienen, ¿no? Para que siga subiendo el precio y poder venderlos cuando todos estén más empobrecidos y más deseosos de comprar, y quien tiene este alimento que lo guardó, lo pueda vender al precio que quiera. Eso es un abuso, y en ese tiempo ocurría. Esa persona, ¿qué va a ocurrir con ella? Será maldecida por la gente. Probablemente se va a enriquecer, pero no tiene la bendición de Dios. El que vende al precio justo los alimentos en tiempo de escasez es una persona que recibirá bendición sobre su cabeza. Seamos justos, seamos equitativos. En último lugar, vamos a ver en esta noche que la sabiduría de Dios recompensa a los que procuran el bien. Verso 27. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. La idea literalmente aquí es el que madruga, ¿no? El que madruga buscando el bien del prójimo, prepara el camino para tener buena disposición y buen favor de los demás. Pero mejor que todo, obtiene el favor de Dios. En cambio, el malo, dice aquí, atrae el mal. Tarde o temprano, el mal que anda haciendo también se le devolverá. Verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los que confían en las riquezas, ¿qué les va a pasar? Caerán. La razón es que lo material nunca es una base firme para fundamentar la vida, sino las virtudes que mencionamos al principio y el carácter interior es lo que nos puede dar una buena base. Y si eso lo ponemos en el Dios Todopoderoso, viviremos más que confiados. Los justos, por su parte, aunque como un árbol que es cortado, ¿qué le pasa al árbol luego? Vuelve a brotar, ¿no? Aunque nos corten una parte, ¿no? Aunque suframos una pérdida, aunque suframos una gran prueba, dice aquí, como un árbol cortado quizás, pero va a volver a reverdecer su rama y volverá a dar fruto. Así es el justo, ¿no? Que es como árbol plantado junto a aguas. Versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Como el contexto viene hablándonos de lo material, muchos administran los bienes de su hogar, de su casa, a veces reteniendo, pudiendo dar, habiendo, retienen para las necesidades del hogar, a veces diciendo, no, ese será un gasto innecesario. Pero cuidado, aquí hay una advertencia. El que pone a su familia siempre al borde del pánico, el que siempre dice, no, ese es un gasto innecesario, al borde de lo que falte, casi al borde de que hay que pedir por desesperación, habiendo recursos, el hombre o la mujer que priva a su familia para sus necesidades, habiendo los medios, solo está atrayendo vientos que pueden destruir un hogar. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, el viento se menciona como algo insustancial, y en Jeremías 5:13 como algo que destruye la vida. Aquí el argumento del que no quiere gastar muchas veces es que estamos ahorrando, ¿no? Hay que administrar bien, o a lo mejor es un gasto innecesario. Pero debemos cuidarnos de que no hagamos pasar necesidad a nuestra gente, a nuestra familia, por muchas veces obtener ganancias por otro lado, ¿no? Aquí se habla de un hombre que está tratando de obtener ganancia en un negocio, habiendo recursos para su familia, y hace esperar a su familia y priva a su familia de lo necesario. Tengamos cuidado porque puede venir un viento que destruya nuestro hogar. A muchos les ha pasado. Muchas personas también, muchas veces este hombre imprudente y miedoso por falta de fe, termina al final como esclavo de las personas que administran teniendo un mejor sentido. Dice aquí que el necio termina como siervo del sabio de corazón, del que administra mejor. Muchas veces personas que teniendo recursos lo pierden todo y terminan
como siervos del que sí administra correctamente. Terminando, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Recuerdan 3:18 aquí en Proverbios? Los justos son como árboles que tienen vida y más interesante, comparten la vida. Son un manantial de vida. Sus frutos, como dice en el comentario aquí la Cueva, dan mantenimiento espiritual a otros. Uno dice, este hermano, esta hermana me da alimento espiritual. Es un árbol de fruto. Mire el versículo 18 del capítulo 3, Proverbios 3:18. Una persona que es un árbol de vida, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hablándonos de la sabiduría allí personificada. Y el que gana almas es sabio. ¿Estamos orando por almas? ¿Estamos trabajando por almas realmente? ¿O estamos simplemente dejando escabullir el tiempo y dejando pasar oportunidades? El que gana almas es sabio. Una de nuestras oraciones más grandes, diarias, debe ser, Señor, ayúdeme a ganar un alma hoy. Es muy triste que a veces hay creyentes que pasan años tranquilos sin hablarle del Señor a nadie y tranquilos sin ganar a nadie para Cristo. El último versículo, el 31, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Este tiene un llamado de atención bastante único. Allí en el original hebreo dice mirad, y es la única vez que Salomón hace esto. Está como diciendo, ahora, atención, viene algo que es muy importante, una especie de conclusión al párrafo que está mencionando acá sobre este tema, acerca de que todo lo que hagamos aquí en la tierra en cuanto a lo material, porque de eso he venido hablando, nuestras malas administraciones también, cuando hemos cerrado nuestro corazón a ayudar a otro, pudiendo hacerlo, cuando hemos retenido también, a lo mejor, nuestras ofrendas y diezmos al Señor, cuando hemos dejado a nuestra familia, a veces sin recursos, a veces por alguna razón, por todo eso, si el creyente participa de esas cosas, dice aquí, será retribuido, habrá consecuencias. Porque fíjense el versículo al final, dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Entonces, ¿a qué retribución se refiere? A castigo. Entonces, el creyente que administra mal lo que el Señor le da, va a tener retribución, va a haber consecuencias, que esperamos sean siempre las buenas, ¿no?, que se mencionan acá, pero también pueden haber malas. Como dice aquí, las del impío y las del pecador siempre van a ser malas, porque él confía en sus riquezas, no confía en Dios. Lo mismo entonces al impío. Por esto sabemos que se refiere a lo malo, porque el impío hace impiedad con lo que tiene, en este caso con lo material. Finalmente habrá tarde o temprano retribución por su maldad al administrar mal lo material, dañando muchas veces a otros. Hemos visto entonces en esta noche que la sabiduría trae recompensas, ¿no?, trae beneficios a los que la buscan. ¿Qué vimos en primer lugar? Versos 16 al 23. La sabiduría recompensa cuando cultivamos las virtudes. Ahí están, en el 16 al 23. ¿Cuándo más nos recompensa? Cuando somos generosos, materialmente y espiritualmente también. Y en último lugar, versos 27 al 31, cuando procuramos el bien, también hay recompensas de la sabiduría. Que el Señor nos ayude a que podamos empezar a ver en nuestras vidas las recompensas de la sabiduría, porque eso va a ser una evidencia de que la sabiduría del Señor está entrando en nuestra vida. ¿Y eso qué evidencia al mismo tiempo? De que estamos siendo hijos temerosos y obedientes al Señor. Oremos. Padre, le alabamos en esta noche y le agradecemos, Señor, por su palabra. Gracias por su consejo, por la sabiduría que hallamos en ella. Y rogamos que
por la fuerza y la guía de su Santo Espíritu, podamos obedecerla y aplicarla en nuestra vida en esta semana. Se lo pedimos en el nombre de Jesús.